Enojarse sin lastimar y aprendiendo. Bienvenidos a los negocios de mi padre, el ministerio según Jesús, capítulo 3. Hola a todos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos, por seguir junto a nosotros recorriendo la vida de Jesús y las características de Jesús como líder, como gerenciador de equipos de trabajo. Y en el capítulo anterior, en el capítulo 2, leíamos la cita de Lucas, capítulo 2, versículo 40, que dice: el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y hacíamos hincapié en crecer a partir de nuestras emociones. Y estamos haciendo mucho hincapié en estos primeros capítulos acerca de nosotros mismos, poder mirarnos a nosotros mismos como líderes, poder analizar nuestro trabajo como gerenciadores de equipos de trabajo y crecer a partir de ellos. Y una de las cosas que mencionábamos en el capítulo anterior era aprender de nuestros errores. Y hoy quiero charlar un ratito con ustedes sobre algo que es difícil de manejar. Yo lo digo con total certeza. Es muy difícil manejar el enojo. Particularmente durante un tiempo fui una de esas personas que no es que se enojaban por todo, sino que se enojaban por nada. Así que tuve que aprender a gestionar las emociones y a gestionar el enojo. ¿Por qué? Porque cuando nos enojamos, como decíamos en el capítulo anterior, nos sacamos de eje, salimos de nuestro eje natural, salimos de quicio, que era el ejemplo que dábamos en el capítulo anterior, y cuando salimos de nuestro eje natural, por ahí, o en la mayoría de los casos, comenzamos a herir y a lastimar personas que están a nuestro alrededor. Sobre todo cuando el enojo nos controla a nosotros, es decir, cuando dejamos de controlar nuestras emociones y el enojo nos empieza a controlar y empezamos a vociferar o a decir cosas o a herir personas que están a nuestro alrededor, y generalmente después nos arrepentimos de todo lo que dijimos, pero ya lastimamos a personas. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es manejar nuestro enojo y entender las características del enojo, las características emocionales y las pautas que se llevan a cabo en nuestro cuerpo, biológicamente, psicológicamente, cómo entender el enojo para poder gestionarlo de la manera correcta. Ahora bien, la Biblia, como siempre, nos deja un ejemplo claro, y Jesús nos deja un ejemplo claro acerca de cómo gestionar el enojo. Nos cuenta la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 15, libro de Marcos, capítulo 11, versículo 15, dice: llegaron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó la mesa de los que cambiaban el dinero y el asiento de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Hace un tiempo atrás nos invitaron a compartir una charla con un grupo de personas, y una de las preguntas que nos hacían era: ¿por qué Jesús se enojó y no pecó? Y es una gran pregunta. ¿Cómo Jesús se enojó sin haber pecado? Y hay varias pautas que tenemos que tener en cuenta al momento de enojarnos y al momento de gestionar el enojo, para que esto se transforme en algo positivo y no en algo destructivo. Una de las cosas que nos enseña la palabra es que el enojo de Jesús tenía un enfoque claro, es decir, estaba enojado por algo concreto, se enojó por algo puntual y concreto. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros nos enojamos, nos tenemos que enojar por algo concreto y puntual. No enojarnos por una sensación, no enojarnos por aquello que creímos entender, no enojarnos por lo que nos pareció o por lo que nos dijeron que ocurrió en algún momento, sino tener
un enfoque claro de qué es lo que está provocando nuestro enojo. Poder descifrar correctamente cuál es el foco de nuestro enojo, ¿sí? Tener un enfoque claro, saber por qué me estoy enojando. Es decir, me estoy enojando por tal o cual cosa. Otra de las cosas que tenemos que entender es que nuestro enojo tiene que tener un enfoque claro. No solamente tiene que tener un propósito, es decir, identificar la razón por la cual nos estamos enojando, sino tener un enfoque, es decir, ¿a dónde quiero llegar con esto? No solamente me enojo y empiezo a hacer un berrinche como los niños, ¿viste? Con los nenes cuando se enojan y empiezan a gritar y a revolear cosas, y sobre todo cuando están en la edad de 3 años, 2 años, que empiezan a manifestar sus enojos de una forma más expresiva, y muchas veces actuamos de esa manera. Nuestro enojo no tiene un enfoque claro y no tiene un propósito, no hay una razón tangible o una razón real por la cual nos estamos enojando. Simplemente nos enojamos y hacemos un berrinche. También tiene que haber una motivación, es decir, ok, me enojo, pero a partir de esto quiero mejorar tal o cual cosa. Y por supuesto tiene que tener un tiempo apropiado, no es que me voy a enojar y voy a estar semanas y semanas y semanas enojado y semanas y semanas y semanas maltratando a las personas, o simplemente, ¿viste esas personas que se enojan y no hablan, no dicen absolutamente nada? Vos los ves que están con su cara de ogro, con su cara de enojado, pero no transmiten absolutamente nada. Es decir, se enojan, se lastiman a las personas que están a su alrededor, y no hay un enfoque claro, no hay un propósito, no hay una motivación y no hay un tiempo apropiado. Y tampoco hay una enseñanza. Pues fíjate que el versículo termina en Marcos 11:18 diciendo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Es decir, se enojó, pero a partir de ese enojo hubo una enseñanza, hubo un aprendizaje. Y esto es otra de las cosas que tenemos que tener en claro. Todo enojo tiene que traer aparejado una enseñanza, un aprendizaje. Algo tenemos que aprender, algo tenemos que obtener de toda esta situación. Una enseñanza, un aprendizaje para nosotros mismos, y también una enseñanza y un aprendizaje para las personas que forman parte de nuestro equipo de trabajo. No podemos enojarnos simplemente por el mero hecho de enojarnos, y una vez pasado la situación que nos provoca el enojo, dejar todo en el aire, ¿sí? Dejarlo así como que acá no pasó nada y continuar con la vida, sino que si nos enojamos, tiene que haber un aprendizaje. Y eso lo tenemos que trasladar a nuestro equipo de trabajo, es decir, ok, nos enojamos, pero por tal o cual motivo ocurrió tal y cual cosa y necesitamos mejorar o aprender o modificar tal o cual situación para que no vuelva a ocurrir. Es decir, tiene que haber una enseñanza, tiene que haber un aprendizaje. Tenemos que compartir y charlar con las personas que generaron ese enojo o las personas involucradas en ese enojo para generar un aprendizaje. Pero una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es que tenemos que pensar antes de hablar. Pensar antes de hablar. Mirá lo que dice Proverbios 16:23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panel de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja para sí, porque su boca le estimula. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces cuando nos enojamos, empezamos en una especie de catarata de palabras, las cuales no medimos. ¿Viste esas personas que te dicen, bueno, yo digo lo que pienso? Y muchas veces ese digo lo que pienso implica un no pienso lo que digo. Y cuando no pensamos lo que decimos, y cuando empezamos a dejar que esa catarata de palabras que muchas veces terminan siendo palabras hirientes, o terminan siendo reclamos, o terminan siendo frases que lastiman el corazón de las personas, eso nos pone en un lugar de total debilidad. Nos pone en una situación de debilidad
hacia nosotros mismos y hacia las personas que nos rodean, porque dejamos de ser personas confiables, como líderes de equipo, como formadores de equipos de trabajo. Dejamos de ser personas confiables porque no tenemos control de nuestras emociones y mucho menos control de nuestras palabras. Hace un tiempo atrás escuchaba una anécdota que contaba un motivador que se llama Kenji Yokoi, y él decía que cuando llegó, él es hijo de japoneses, cuando llegó a Japón le dijeron que un profesor era de carácter muy fuerte y él empezó a provocar al profesor para ver de qué tan fuerte era el carácter, y este profesor no reaccionaba en ningún momento. Y él entendió que para esa cultura tener un carácter fuerte era tener la capacidad de controlar sus emociones y controlar su enojo. Una persona de carácter débil es aquella que no puede controlar sus emociones, sino que sus emociones lo controlan y su enojo lo controla. Y me llamó muchísimo esto la atención, porque muchas veces pensamos que tener un carácter fuerte es poner un grito, gritar a las personas que nos rodean, en cierta manera vociferar o maltratar a las personas que nos rodean, y eso no es tener un carácter fuerte, eso es tener un carácter débil, tan débil que no somos capaces de controlar nuestras emociones y controlar nuestro enojo. Por eso la palabra de Dios dice que el corazón del sabio hace prudente su boca. El corazón del sabio hace prudente su boca. Tenemos que ser prudentes con nuestros labios, tenemos que ser prudentes en nuestra manera de hablar, sobre todo cuando nuestro equipo de trabajo está compuesto por adolescentes, por jóvenes. Tenemos que ser muy prudentes en nuestra manera de hablar, que nuestras palabras lleven el amor de Jesús y nuestras palabras abracen con amor, ¿sí? Esto no quiere decir que tenemos que justificar todas las cosas o dejar pasar por alto. No, tenemos que corregir y tenemos que ayudar a las personas a crecer, pero con palabras sabias, con palabras prudentes. Es decir, punto número 1, tenemos que, para gestionar nuestros enojos, pensar antes de hablar. Otra cosa que es interesante es que esperemos hasta que nos calmemos para expresar nuestro malestar. Muchas veces nos ocurren situaciones que nos hacen explotar y es bueno dejar pasar un poco el agua bajo el puente, porque en esa emoción violenta, en ese enojo, podemos, como decíamos recién, decir un montón de cosas que después no podemos volver atrás. Entonces hay veces que hay que dejar pasar. Hay un libro que se llama El arte de la guerra, de un general, el general se llamaba Sun Tzu, y él decía que no todas las batallas merecen ser peleadas. Y hay veces que tenemos que entender que no todas las discusiones merecen ser discutidas. No siempre es necesario discutir absolutamente todo. Tenemos que dejar pasar para luego retomar el tema, pero con otro enfoque, ¿sí? También en esto tenemos que saber que es bueno tomar un recreo. Es bueno, hay veces que si estamos muy enojados, tenemos que bajar los decibeles, apartarnos un poco para cambiar un poco de enfoque. La palabra dice en Jeremías 6:16, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Paraos en los caminos. Hay veces que, y sobre todo en nuestra sociedad, que la vorágine nos lleva tan aceleradamente que queremos hacer todo ya y resolver todo ya, y hay veces que es sabio tomar un parate, hacer un parate, descansar un segundo, poder apartarnos y mirar la situación desde otro punto de vista, ¿sí? Poder analizar la situación para poder reaccionar correctamente. No siempre es necesario dar respuesta a todas las cosas de manera inmediata. Hay veces que tenemos que apartarnos. Si la situación nos sobrepasa, también es muy sabio apartarse y tomar un tiempo de oración, buscar en Dios las respuestas, buscar en Dios las soluciones, buscar en Dios la forma correcta de reaccionar. Necesitamos manejar los tiempos para que los tiempos no nos manejen a nosotros. Sobre todo cuando, como venimos diciendo desde el principio, lideramos equipos o formamos parte de equipos de trabajo. Tenemos que entender que a veces es sabio hacer un parate,
como decimos aquí en Argentina, parar la pelota, mirar la cancha, pisarla, ponerla abajo de la suela y empezar a mirar cuáles son las soluciones, ¿sí? Y en cuanto a esto, una de las cosas que siempre me llama la atención es que pasamos mucho tiempo analizando problemas. No sé si a ustedes les pasa. Yo en mi trabajo trabajo en una empresa de servicios, damos servicios a equipos industriales y siempre me llamó la atención el tiempo que se invierte analizando problemas, ¿sí? Cuando a mí me llaman y me dicen, mira, no anda tal máquina, no anda tal equipo, yo tengo una sola certeza, que la máquina no anda. Todas las demás son incertidumbres. Entonces, como el cliente necesita el equipo andando lo más rápido posible, yo tengo que centrarme en las soluciones, no en los problemas. Centrarme en las soluciones. Y a partir de ahí, identificar cuáles son las posibles soluciones y llevarlas adelante, ¿sí? Guiar al equipo, guiar a las personas a encontrar la mejor solución, la más viable y la que dé una solución definitiva, no emparchar, sino dar una solución definitiva. Y esto te lo recomiendo. Muchas veces cuando hay un problema en un equipo de trabajo, empezamos a ver primero quién fue el culpable. No, pero ¿quién fue? ¿Y qué pasó? ¿Y qué ocurrió? Y paramos muchísimo tiempo analizando esas variables que merecen ser analizadas, pero una vez solucionado el problema. Eso merece sí un análisis profundo para no volver a cometer los mismos errores. Pero esto es una vez solucionado el problema. Una vez que está solucionado el problema, ahí sí nos ponemos a analizar o a ver qué fue lo que ocurrió. Siempre tenemos la tendencia a buscar un culpable, ¿sí? A apuntar en la mira a alguien y esa persona que es el culpable, ahí descargamos todo nuestro enojo y no es ni sabio ni sano. Necesitamos apartarnos y empezar a buscar soluciones. Mirá lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 16:32, dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y quien se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es tomarnos un tiempo y analizar las posibles soluciones, buscar soluciones en cada una de las cosas que estamos haciendo. También nunca tenemos que hablar en forma ambigua, sino identificar el problema de manera correcta, ponerle un nombre al problema y entrar a resolver el problema. No dejemos que el enojo se pluralice en un montón de personas, ¿sí? Muchas veces cuando nos enojamos empezamos a, como decimos aquí en Argentina, a meter todos los gatos en la misma bolsa, ¿sí? Y eso no es bueno ni es sabio, porque seguramente vas a estar involucrando a personas que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, trata de hablar con las personas que estuvieran involucradas o las personas que provocaron o fueron parte del problema que generó el enojo, para poder identificarlas, individualizarlas y poder charlar con ellos y que haya un aprendizaje y una enseñanza correcta. Y por último, y hay que tener muchísimo en cuenta esto, es no guardar rencor. Proverbios 20:22 dice: no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Muchas veces las personas, los líderes, quedamos atados por la falta de perdón. Algo ocurre, nos enojamos, no lo resolvemos, sino que permitimos que el enojo dure en el tiempo, no hay un proceso de enseñanza ni de aprendizaje, y eso provoca rencor en nuestro corazón. Y ese rencor se guarda y empezamos a desarmar el equipo de trabajo por un rencor que está en nuestro corazón. Empezamos a tratar a las personas en forma distinta, generamos conflictos, y todo esto simplemente porque no supimos manejar un enojo, no supimos gestionar nuestras emociones. Cuando somos líderes o gerentes de equipos de trabajo, hay lujos que no nos podemos dar, y eso es una frase que siempre me gusta decirlo, hay lujos que no nos podemos dar, y el no gestionar nuestros enojos es un lujo que no nos podemos dar, es una actitud que no podemos tomar.
Muchas veces vamos a estar bajo mucha presión y es más fácil reaccionar que apartarse, que gestionar el enojo, que buscar soluciones, que hablar con las personas y con las palabras correctas. Pero esto a la postre, a la larga, va a permitir que tu equipo de trabajo aprenda junto con vos a gestionar las emociones y gestionar el enojo de la misma manera. Jesús entró al templo, identificó un problema grave, se enojó con las personas que estaban provocando ese problema, pero hubo un enfoque, hubo un propósito, hubo un tiempo de enojo y hubo una enseñanza y un aprendizaje. De la misma manera tenemos que reaccionar nosotros ante las circunstancias adversas. Tenemos que tener un enfoque claro, un propósito, un tiempo razonable y, por sobre todas las cosas, tiene que haber una enseñanza y un aprendizaje para nosotros y para las personas que conforman nuestro equipo de trabajo. Como digo siempre, se nos fue el tiempo. Nos vemos en el próximo capítulo.